Vamos a tratar, hermanos, a pesar del aire, pero el aire pues es, el oxígeno siempre será lo mejor, ¿verdad? Que Dios nos regale. A propósito del COVID, ¿cuánto oxígeno se vendió durante este tiempo, durante un año? ¿Cuánto negocio se hizo por la venta del oxígeno? Entonces, veámoslo siempre desde lo positivo y también desde la fe. Bendito oxígeno, bendito aire, a pesar de que tumba floreros y nos mueve el peluquín o la peluca. ¿Quién era José antes de ser esposo? ¿Quién era? ¿Has meditado alguna vez sobre la vida de José antes de los diríamos de los 18 años? Quizás se casó a los 18, quizás se casó a los 20 años. No dice la escritura a qué edad se casó, pero oscilaba más o menos a esos años, 20, 22, quizá. ¿Quién era él? ¿Cómo vivía San José? O cómo vivía José, perdón. Para poder, hermanos, concluir y llevarnos una reflexión en este día todavía, donde la iglesia honra, no solamente hoy, sino siempre, pero este día está consagrado, dedicado, no solamente el día, el mes, y no solo el mes, el año. El año consagrado a San José. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo vivía? Pues como estamos viviendo tú y yo. ¿Cuál es la vida que vivimos tú y yo? Pues una vida ordinaria, hermanos. Dentro de nuestra vida diaria, de nuestros quehaceres, de nuestros trabajos que tenemos, desde nuestra vocación, pues vivimos obviamente con fe, obviamente. Pero así creo que José, como todo un judío, pues trataba de ser un hombre justo, un hombre piadoso, o un joven piadoso. ¿Cuáles eran los planes o proyectos de San José? Es bueno también preguntarse cuáles eran los proyectos que tenía este hombre. Yo creo que para la edad que tenía, ya estaba pensando, inclusive desde antes, pensaba casarse como todo hombre judío y tener una gran familia como todo un judío, buscar una buena mujer piadosa como todo un judío. Podemos afirmar de una manera, hermano, 100% así, estoy de una manera segura de que este hombre vivía varias virtudes. Una de ellas, la honestidad, la veracidad, la piedad. Podemos afirmarlo porque cuando se da cuenta, ya comienza el noviazgo con María, etcétera, etcétera, todo lo que narra el Evangelio, y decide casarse con ella, se da cuenta que está esperando un hijo y decide dejarla en secreto, no difamarla, no levantar falso testimonio, no hablar de ella. Entonces, por esa verdad, hermanos, podemos nosotros afirmar que el hombre era bueno. El hombre era justo, era cabal, era todo un caballero. Era un hombre de piedad, de santo temor a Dios. Y bueno, aquí viene ya la intervención divina. Cuando está pensando o decide dejarla, es cuando Dios interviene, Dios a través del ángel Gabriel. Ustedes ya saben también la escena, el pasaje bíblico, el Evangelio. Y ya conocemos su historia. La historia de escucha a Dios a través del ángel, y ahí comienza la historia. A partir de ahí empieza la historia a formarse, a forjarse,
a ser un maestro, a ser un esposo, a ser un padre, a ser todo un hombre religioso, un hombre lleno de virtudes, un padre lleno de virtudes, un esposo lleno de virtudes, un judío lleno de virtudes. Y es ahí donde la Iglesia Cristiana Católica hace 150 años, 1870, desde entonces ya se le concede el patrocinio o el encargo o la custodia de la iglesia, patrono de la iglesia. ¿En qué se apoya la Iglesia Cristiana Católica? ¿En qué se apoyó para poder darle a este hombre, poner bajo la custodia, la tutela, el patrocinio, el cuidado? ¿En qué se apoya la iglesia para poner a San José como patrono? Porque los evangelios narran cómo cuidó de una manera íntegra a su esposa y cómo cuidó de una manera íntegra a su hijo, a la familia. ¿Quién mejor para interceder? ¿Quién mejor para orar? ¿Quién mejor para interceder por la iglesia? La iglesia que Cristo fundó, donde la formamos todos los cristianos católicos. Siempre está intercediendo San José por la iglesia. ¿Quién mejor que él? El que supo, el hombre, el esposo que supo cuidar de una manera fiel, íntegra, el hogar, la familia que Cristo, que Dios mismo le confió a María y a Jesús. Después de esta encomienda a San José, viene también San José, patrono de la familia. A propósito de la familia, ¿quién mejor, qué santo mejor en la iglesia puede tener o reunir o tener la capacidad o el grado de virtud para cuidar, para interceder por la familia? San José, por lo que dijimos ya. Respetó a su esposa, creyó en su esposa, estuvo con ella hasta que Dios lo llamó, hasta que regresó a la patria verdadera. Estuvo con su hijo José, lo cuidó, lo educó. Entonces también este hombre recibe el título de patrono de la iglesia. Patrono de la familia, patrono de la iglesia. Después, no solamente eso, sino también la iglesia le concede otro título, otro encargo, otra custodia, patrono de los trabajadores. ¿Cuál fue el sustento o cuál fue el medio por el cual San José siempre proveyó de alimentos o de lo básico a su esposa, a su hijo? Del trabajo, un trabajo honrado, un trabajo honesto, un trabajo humilde, de carpintero. En todo el mundo es muy venerado por todos los trabajadores. Y después la iglesia también le concede el título de patrono de la buena muerte. ¿Por qué? Porque históricamente pues muere primero José antes de María, antes de Jesús, muere él y muere en paz. Porque podemos afirmar que José o San José muere en paz, pues porque hizo la voluntad de Dios. Siempre fue un hombre obediente, un hombre dócil a los designios de Dios. Y junto a él, en su lecho, estuvo su esposa María Santísima y su hijo Jesús, y tiene una muerte en paz, llena de gozo, llena una vida plena, y por eso así muere, patrono de la buena muerte. Hermanos, ¿qué mensaje nos da San José en este día? ¿Qué nos dice a nosotros que somos cristianos del siglo XXI, que estamos bajo una crisis, por ejemplo, crisis de la iglesia? En la iglesia hay crisis, por supuesto. Hay crisis en la familia, hay crisis de trabajo, crisis económica. Está imperando la cultura de la muerte, se impone la cultura de la muerte. ¿Qué nos dice San José? Yo creo que el Papa Francisco
asistido por el Espíritu Santo. Ante esta situación, ante esta crisis que estamos viviendo, con toda certeza, con toda razón, consagra este año 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021, lo consagra como año consagrado a San José, bajo el patrocinio, bajo la intercesión de San José. ¿Quién mejor que San José puede orar e interceder ante esta crisis que está viviendo la iglesia, la familia, la economía, hermanos, y la cultura de la muerte que se quiere imponer a costa de todo? ¿Qué lecciones nos da José? Lecciones en la vida, hermanos, para vivir como cristiano. ¿Qué lecciones nos da? Primera, escuchar la voz de Dios. Cuando el ángel Gabriel le habla a José, José, no dudes en dejar a tu esposa María. José escuchó y creyó, o sea, escuchó, supo escuchar y fue dócil porque creyó y no dejó a María. Y desde entonces se convierte en un hombre dócil, obediente a los designios de Dios. Entonces, San José hoy nos invita, nos enseña, nos da una lección de saber escuchar a Dios. Dios nos habla, hermanos. Dios nos está hablando inclusive a través de estas circunstancias que estamos viviendo. Dios nos está hablando. Hay que saber interpretar, hay que discernir qué nos estás diciendo, Señor. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos comunicas? ¿Qué quieres revelarnos? ¿En qué debemos cambiar? ¿Qué debemos quitar? ¿Qué debemos hacer para agradarte? José supo escuchar y supo obedecer y poner en práctica lo que Dios le dijo. Hoy en día nos falta escuchar. No sabemos escuchar. ¿Por qué? Porque anteponemos otras voces, anteponemos otras cosas a la voz de Dios. Por eso es que Dios nos habla y nos habla, y nosotros permanecemos sordos a la voz de Dios. Decirle a Dios hoy en esta Eucaristía, a través de San José: Señor, que no sea sordo, ayúdame a acabar con esta sordera. Quiero escuchar siempre tu voz a través de muchos acontecimientos, a través de muchas circunstancias, inclusive a través de la propia enfermedad. Saber escuchar tu voz. ¿Qué otra lección más nos deja San José en este su día, en este año de pandemia, en este año consagrado a él? San José creyó contra toda esperanza. Cuando el ángel Gabriel le dice a José: el hijo que van a nacer de María Santísima no es obra humana, es obra y gracia de Dios. Creyó contra toda esperanza. O sea, no podía, como que el hijo que va a nacer de María no es obra del hombre, es por obra y gracia de Dios. Sin embargo, a pesar de que no entendía, no tenía la capacidad de entenderlo, lo creyó, lo aceptó. Después, cuando vienen más acontecimientos durante su vida, por ejemplo, cuando Herodes quiere matar al niño Jesús, el ángel Gabriel, Dios vuelve a enviarle un enviado al ángel Gabriel y le dice: huye a Egipto, José, tú como patriarca, huye a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño Jesús. Y vuelve otra vez. José creyó contra toda esperanza. No entendía, no sabía qué pasaba, cómo es posible. Sin embargo, la docilidad, hermanos, siempre fue una virtud que sigue caracterizando a este hombre, un hombre lleno de virtudes. La docilidad. Hoy en día, hermanos, estamos como que hay mucha crisis económica,
parece que la pandemia, pues sí, como que no. La cuestión política está muy, muy aguda, etcétera, etcétera. Entonces, como que no sabemos por dónde, cuándo, cómo va a actuar el Señor. Creer contra toda esperanza. El Señor es fiel a sus promesas. Y San José nos da una lección inmensa de esta virtud, a pesar de creer, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que sentimos, a pesar de lo que experimentamos, creer. La virtud de la esperanza cristiana debemos fomentarla en todo momento, que no se acabe la virtud de la esperanza. Tercera lección que nos da San José en este día, en este mes de San José, en este año San José, es obedeció las indicaciones de Dios. Todo lo que Dios le pidió, José fue obediente, hermanos. Y podemos seguir meditando más sobre las virtudes de ese hombre. No vamos a terminar. Es por esta razón que la iglesia, con toda la asistencia del Espíritu Santo, la iglesia que Cristo fundó, encabezada, dirigida por el Santo Padre, sucesor de San Pedro, dan estos títulos a este hombre. Para terminar, hermanos, esta reflexión, esta pequeña reflexión, ¿cómo ganar indulgencia en este año? Se gana indulgencia en este año consagrado a San José. 10 formas o maneras de ganar indulgencia. No desaproveches la oportunidad. ¿Qué es una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia? Dice el Papa, al cometer un pecado existen consecuencias. A propósito, bueno, yo quiero ganar indulgencia en este año, consagrado a San José. El Papa dice, se puede ganar indulgencia. No desaprovechar la oportunidad. ¿Qué es una indulgencia? Al cometer un pecado existen consecuencias, pena eterna y pena temporal. La pena eterna, si el pecado es grave. La pena temporal, un rastro que deja cualquier pecado. Rastro que deja cualquier pecado. Lo que viene, cuando llevamos a cabo una indulgencia, la indulgencia limpia ese rastro, o sea, la pena temporal. Si uno, hermanos, ha cometido un pecado, ya lo explica el Santo Padre, hay consecuencias, pena eterna o temporal. Mientras tenemos vida, hay salvación. Pero hay que confesarnos, hay que ir al sacramento de la reconciliación y después ganar indulgencia. Es decir, ganar, lo que dice aquí, quitar, borrar, pagar, acabar con la pena temporal. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, meditar el Padre Nuestro, una manera de ganar indulgencia. ¿Qué debo hacer para quitar la pena temporal que amerita el pecado que yo cometí? Meditar el Padre Nuestro en este año, según el Santo Padre, por lo menos 30 minutos. Primera acción, participar en un retiro espiritual, en donde en ese retiro se hable también inclusive de San José. Tercero, realizar una obra de misericordia corporal o espiritual. Rezar el Santo Rosario en familia. Creo que es fácil ganar indulgencia, es accesible, está a nuestro alcance realizar este tipo de obras, hermanos. Quinto, rezar el Santo Rosario, dice, por ejemplo, los novios, hacerlo con mucho espíritu de fe, con mucha piedad. Sexto, ofrecer el trabajo a la honra de San José, pidiendo a San José, ofreciéndolo a San José para su honra. Séptimo, invocar a San José por los que no tienen, pedir a San José
por los que no tienen trabajo. Patrono de los trabajadores, a propósito. Octavo, rezar una oración a San José en favor de la iglesia perseguida, la iglesia en crisis, la iglesia con necesidad. Rezar una oración a San José en favor de la iglesia. Noveno, un enfermo, los enfermos, las personas de la tercera edad, los moribundos, si no pueden salir de su casa, por ejemplo en este caso a la misa, orar, hacer una oración piadosa en honor a San José. La oportunidad de ganar indulgencias. Aquí el Santo Padre nos dice cómo puedo ganar una indulgencia, y vuelvo a recordar que es una indulgencia. Al cometer un pecado existen consecuencias. Yo creo que por debilidad humana, hermanos, por naturaleza humana, por debilidad, por circunstancias, todos hemos cometido faltas en grado menor o mayor, pero tenemos vida, hay esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Aquí están el tipo de obras, de acciones que puedo hacer en este año, que están a mi alcance, y estoy tratando de que la pena temporal desde aquí puedo borrarla. Le pedimos a San José, escúchanos, ruega por nosotros para escuchar siempre en todo momento la voz de Dios, también ser dóciles a Él, también saber esperar contra toda esperanza y ser obedientes al proyecto de Dios. Amén.